Continuamos pues, ayudados del arte. Arte que en realidad es integral. Y Dante, al escribir, no solo es poeta, sino también es filósofo y es teólogo como entonces, y esperamos que vuelva a ser más profunda y mejor, haya esta integración de las ciencias y de todas las disciplinas. Entonces, por supuesto, es un poema extraordinario por la forma en que está hecho, todo en verso, está con símbolos numéricos y geométricos, se usa mucho el 9 y el 3, como nosotros. Si digo estos detalles es porque tienen que ver con nuestra estructura integral homeopática. ¿Y por qué usamos tanto el 9? El lineagrama, y no hablamos de 7 pecados, sino de 9. Total, el infierno de Dante es una serie de 9 círculos. 9. Y luego sus poemas son 33 poemas, 3-3. Más bien cantos, para hablar de este libro. Y se construyen los poemas en tercetos. Y luego además las descripciones durante el viaje por el infierno pues son en 3 personas, es decir, va usando mucho el 3. Es una obra magna que además está en correlación con la sabiduría de su tiempo. No son inventos que él hace, sino que realmente está estructurado de acuerdo a lo que se manejaba a nivel de filosofía y de teología y de las ciencias de entonces. Por ejemplo, esta estructura cónica, que de alguna forma es también triangular, si se fijan, es un triángulo al revés. Digo, si hablamos del infierno, pues estamos hablando de un triángulo hacia abajo. Ya cuando hablemos del purgatorio, por ejemplo, pues cuando menos ya es un triángulo hacia arriba. Pero ahora es un abismo. Se abre la tierra y entonces el infierno se estructura así como debajo de la tierra. No seamos nosotros soberbios y tontos pensando que son tontos los que escriben otras cosas. Ay, ¿a quién se le ocurre pensar que el infierno esté aquí mismo en nuestra tierra? Si es que existe, para empezar. No, son símbolos. Lo que quiere decirse con que esté debajo de la tierra es que está abajo, que no está en un lugar de altura. Como también después el cielo se sitúa, el cielo donde está Dios o lo divino, se sitúa arriba, más arriba de la tierra. Son solo simbolismos del lugar que tenemos, que queremos, que decidimos. Con humildad pues se pueden comprender estas cosas otra vez. En lugar de pelear por situaciones accesorias o inútiles. Que si es verdad realmente esto, que si existe, que si voy a buscar. Igual cuando andaban buscando a Dios allá en el espacio. Pues, es una soberbia tontería. En ningún sitio de ninguna espiritualidad se dice que estuviera en el espacio. Si se habla de cielo es una forma de decir que está lejos, que está en lo alto. Entonces busquen lo más alto y si no es el espacio, búsquenle y búsquenle. Ahí está lo que está el fundamento, lo que crea todo, lo que produce todo, llámesele como se le llame. Entonces, lo que estamos diciendo en esta lámina para comenzar es la realidad que filosófica y teológicamente se decía ya desde entonces y que hemos perdido de vista. Que la soberbia y los soberbios, si hay un infierno, entonces ocupan el lugar más hondo de esta estructura cónica. El demonio, Satanás, se dice que está aquí, en el mero centro del infierno, en lo más hondo del infierno. Pero arribita de Satanás, todos los soberbios. En estos 9 círculos, el 9º círculo es el de los soberbios. Para que vean la importancia como pecado capital. Y tratemos entonces, durante esta meditación, de pensar nosotros, sin enredarnos en tonterías, por ejemplo, de que si el infierno, que si no el infierno. Ya aquí hemos hablado de que en alta espiritualidad, más allá de opiniones religiosas,
el infierno no existe. O sí existe, pero existe el que nosotros mismos nos creamos. Decíamos, hemos dicho en otros temas, el infierno está aquí mismo, en esta vida, si así lo decidimos. No necesitamos un lugar especial. De hecho, otra cosa fundamental que hemos dicho es que el infierno se decide, es voluntario. No es un castigo de Dios, eso es otra tontería, que solamente distrae. Y que si no hay la suficiente humildad, bueno, no solo nos distrae, nos pierde. Porque obviamente nos separa. De la realidad espiritual muchos se separan por la idea de un Dios que castiga. En lugar de encontrar con sabiduría cómo es que existe un Dios que no castiga, se mete uno en la idea de que Dios castiga, entonces no existe. Digo, los más enojados contra Dios prueban que existe porque están enojados. Si no existiera algo, ¿por qué te enojas con algo que no existe? Es una tontería en la que nos perdemos y es por soberbia. De hecho, estamos hablando de cosas nuevas en este sentido, a lo mejor que parecen de mi parte más duras, pero es que es necesario. El soberbio que tiene oportunidad de salir de su infierno puede hacerlo a veces a través de estas palabras duras. De que deje por un momento, medite y se dé cuenta quién es realmente. Y que no ande fingiendo lo que no es. La mentira está asociada, la primera que está asociada a la soberbia, la que está detrásito de la soberbia es la mentira. Y entonces normalmente los soberbios mienten. La primera mentira es que ellos sean Dios, ¿no? O que se consideran, aunque no lo digan así. Pueden tener incluso ropaje de humildes. Pueden ser sacerdotes muy soberbios, que se crean dioses ellos, aunque hablen de Dios, pero hablan de Dios como apariencia y como máscara. En realidad se pierden en que dentro de ellos lo que realmente dicen, pues yo aquí utilizo mi palabra, mis sacramentos para engañar y para manipular y para mentir, porque a mí me conviene, porque gano dinero, gano prestigio, lo que sea. Pero la máscara, para que estos me den, para que me crean y para que me sigan, entonces finjo, miento y aparento humildad, pero en realidad es una apariencia que es mera soberbia. Comprendamos pues los 9 pecados capitales según el Enneagrama, o ahí están los 7 tradicionales. Vean el orden según los círculos. Y sorpréndanse, al menos como yo, que el que está más lejos del fondo, el que está más lejos de la tierra, el que es menos malo de los pecados, es la lujuria. Curiosamente, es la que en las confesiones todo el mundo anda queriendo confesar. Se siente culpable de que tuvo relaciones adúlteras o se masturbó o cosas de ese tipo. Noten la tontería de la ignorancia. Yo también he sido ignorante hasta que tengo la oportunidad de que un texto como el de Dante me recuerde ciertas cosas que no debo olvidar. Siempre he pensado eso. Cuando yo trato a la gente en consulta y están preocupadas por sentimientos de culpa, normalmente uno de los trabajos que uno hace es, cuando están tan angustiados por el asunto sexual, hacerles ver que hay pecados mayores y que realmente destruyen. Fíjense la maravilla de la teología de entonces, o de la filosofía, o de Dante en su arte, que explica este orden de los pecados. Todo lo explica en torno al amor. Dice, qué maravilla, comprender que el pecado, la soberbia para empezar, el fundamental, son solamente falta de amor, son ausencia del amor. Pero en los 3 primeros, lujuria, gula y avaricia, ¿saben cómo le señalan ellos, a Dante y todos estos pensadores de aquel tiempo? Que el problema de estos 3 pecados, y por lo que son menores, es porque son amor, nada más que excesivo. O sea, no es un amor equilibrado, sino que es demasiado. Ese es el problema. Y en ese sentido, por ser demasiado, daña.
Pero por supuesto es mejor demasiado que poco o nada. ¿Es amor entonces? Yo recuerdo, antes de comprender esto a lo mejor más a fondo, que cuando a veces platicaba con parejas o con una de las personas en una pareja con una problemática pues homeopática que hay que curar, y vean que yo lo que enseño es lo que después en la consulta trato de hablar con la gente, su vida y lo que ocurre y cómo piensa y cómo actúa, etc. A propósito de esto, cuando la señora, por ejemplo, se queja tanto de que su marido es un depravado porque tiene otra, yo trato, para curarla, a ella y a la familia y a todo, de hacerle comprender que la depravación de su marido sería peor si se pusiera a golpear a alguien en lugar de acariciarle, aun si se trata de otra persona y de la que tiene celos. Sobre todo si resulta que la mujer golpea y golpea a sus hijos, le digo, este es su pecado mayor que el que hace su marido. ¿Su marido cómo trata a sus hijos? No, es un dulce, conmigo y con los niños. Jamás levanta la mano. Yo soy la que... Es duro, y no crean que se lo digo a rajatabla y regañando ni nada por el estilo, pero el trabajo homeopático, sobre todo si nada más estoy con ella, cuando estoy con los dos, hay que hacer equilibrios para que ninguno sienta que verdad, yo te lo dije. No, el amor es hacer que los dos estén bien. Por eso normalmente la consulta homeopática es siempre individual. Entonces con ella, con el mayor amor posible, pues hay que hacerle ver esto. Que tal vez ella es una soberbia, una mentirosa. Ella realmente está mal. Y no acusando al otro. Normalmente el soberbio, ¿qué hace? Acusa a los otros. De hecho, Satanás, recuerden, porque ya lo hemos dicho, Satanás significa el acusador. Lo que hace Satanás es decir que los demás están mal, están jodidos, están fregados. Incluso Dios está mal. Tan está mal que él lo pretende suplantar. Yo soy Dios, yo sí sé cómo debieran hacerse las cosas. Eso dijo Satanás. Y eso es lo que abrió el hoyo aquel y eso. Entonces, sin entretenerme mucho, vean pues, revisen su estado de valores, revisen cuál les toca en el enneagrama. Porque vean, después los tres siguientes son ausencia del amor. Es decir, no te comprometes, no das. Por hueva, pereza, por miedo, o porque te enojas. Ahí ya empieza a haber una actividad mayor. No es solo no hacer, es violencia. Aunque sea de grito, de palabra, es peor si es de golpe. Pero los tres mayores, por así decir, los que tienen que ver con un daño más directo a los demás, con destruir, pues están, por lo menos en los tradicionales del enneagrama y de los pecados capitales, envidia, mentira y soberbia. Mentira, pensemos, sobre todo en este asunto fundamental que está unido al de abajo. No sé si notan entonces que la gente que se cree buena, pero que es soberbia, es la que más acusa a los pecadores. ¿Y quiénes son? Para empezar, los sacerdotes. Pero el que quieran, el médico es el que también podría acusar de pendejos, por ejemplo, a los demás. O de que no saben, sí. Médicos, psicólogos, sacerdotes, educadores. Es decir, la gente más aparentemente valiosa en nuestro mundo, y valiosa porque por desgracia se cree valioso por lo que sabe, en el sentido del conocimiento, y además es un conocimiento desintegrado y hueco y por lo tanto vacío, pero aquí se considera, en los pueblitos, cuidado y toquen al padrecito, al doctor y al maestro. Y son la gente más mentirosa, más soberbia. Y lo digo por mí, que he sido maestro, he sido doctorcito y he sido curita. Así que no estoy echando piedras a nadie. Soy el que, al echármelas a mí, espero que les reboten algunas a ustedes. Porque
Porque vamos a poder ser magos. Vamos a poder ser, saber y hacer. Cuando se nos quiten todas las máscaras. Cuando dejemos de joder a los demás y empecemos un poco a jodernos a nosotros mismos. El soberbio ese es el problema. Jode por allá, pero nada para acá. Porque acá todo está bien. Todo lo es, lo sabe y lo hace bien. Incluso entre sacerdotes son los más pobres, humildes, obedientes y castos. Y sabemos la mentira de eso en la mayor parte de los casos. Para acabar pronto, ¿qué estoy diciendo respecto a la homeopatía profunda? Los soberbios no saben homeopatía, nunca aprenderán homeopatía y no serán capaces de ejercerla. Así de simple. Estamos tratando de repente de aterrizar para que no se crea que solo esto es un discurso o un sermón religioso, como alguna vez han dicho de mi trabajo o de mis clases. Alguna que otra persona, siempre hay personas. Pues. Comprendamos también que no se trata de tormentos, aunque obviamente Dante, como era el sentir de su tiempo religioso, pues habla de torturas y de fuego y de aplastamientos, pero también son símbolos. Todos son símbolos. Lees la Biblia y son símbolos. No tienes que tomar literal nada. Entiende pues el mensaje, siempre es un mensaje de amor. Una vez que tú dices con humildad, todo lo que me rodea es mensaje de amor, entonces nada te va a escandalizar, ni espantar, ni andar juzgando, ni etiquetando, ni con posturas soberbias rechazar. Nada. Ni las cartas del tarot, ni la Biblia, ni lo que quieras. Entonces, comprendiendo las cosas a fondo, la soberbia, por ejemplo, ¿por qué es una tortura la soberbia? Como cualquier pecado que quieran en los 9 círculos. Porque hasta geométricamente está así estructurado, está lejos de Dios. El ser humano se ha apartado de Dios. Y yo agrego, aunque no esté claro eso en el Dante, que también el soberbio, el que está hasta abajo, está alejado de los demás, de la tierra, de su naturaleza, de los seres humanos. Todavía el lujurioso está ahí más pegadito, está como a un manotazo, ¿no? Porque sus pecados fueron acariciados. Desordenadamente, como le quieras ponerle, pon la etiqueta que quieras. Entre más humildes eres, menos etiquetas pondrías. ¿Entiendes? ¿Comprendes? Eres tú. Es tu hermano, son uno. Todas esas cosas que hemos aquí hablado. Pero, entonces, sobre todo para los espirituales, comprendamos, el pecado y la tortura es ausentarnos de Dios, zafarnos de Dios. Por eso esta tierra es un infierno en la medida en que Dios no nos significa nada. Porque Dios, otra vez, es una palabra, es un símbolo. ¿Quieren poner algo más adecuado? Bueno, pongan lo que quieran, lo más grande para ustedes, el amor. Y no es que ustedes lo pongan, la Biblia dice, si investigas tantito, dice Dios es amor. ¿A qué nos volvemos locos, pues? Tú y el soberbio, tendríamos que pensarlo bien, el soberbio es el ser más solo en este planeta. Si tú eres soberbio, estás sin amor. Aún si te lo dan, no lo sientes, lo desprecias, no crees en ese amor. Tú quieres otra forma del amor. No sé, quieres que te endiosen, se arrodillen delante de ti. Y hay incluso gente que lo hace. Buscas gente cerca de ti que prácticamente se te ponga de rodillas, porque así es tu soberbia. Pero ¿qué es finalmente todo eso? Ausencia de Dios. Si Dios es amor y tú no tienes amor, ese es el problema del mentiroso, del soberbio, de todos los pecados, pero especialmente los que están más en el fondo. Pues entonces, no eres nada. Y ese sufrimiento es terrible. Inclusive si hablamos de que el infierno es una decisión, cuando el infierno y Satanás mismo están hasta el fondo, sufriendo la ausencia de Dios, sufriendo la ausencia de amor, porque se les da su regalada gana. Porque dicen eso decido, me vale, no me importa. Se tienen que poner tormentos de tipo físico, para decir, bueno, es que ya con eso, hasta el más pintado dice, no, siempre sí, Dios, sí, cómo no.
No, no es así, por eso son simbólicos. Entre más perdido estás en tu soberbia, pues más lejos del amor, más lejos. Imagínense entonces, como empezó diciendo Kent, un médico que no es humilde, sino soberbio, qué bien le va a hacer a sus pacientes. Si ni siquiera va a entender la materia médica, no sabe seguir instrucciones, ni de este pendejo ni de cualquier otro. Va a hacer sus caprichitos, sus caminitos, y por eso estamos llenos de sectas en la homeopatía. Porque todos creen ser Hahnemann, o más que Hahnemann. No hay autoridad, no hay obediencia. No obediencia de tiranos. Hay que obedecer a los sabios. Hay que obedecer a los santos. Hay que obedecer a los genios. A no ser que tú, porque además crees que tú eres santo, tú eres genio, tú eres héroe. Eres maravilloso. Ausencia de... Pero hoy, para México y para nuestro tiempo, yo no quise dejar de destacar, además porque tiene que ver mucho con la soberbia, porque es el que está son hermanitos, primos, la mentira y la soberbia. Fraude se llama. De hecho, en el Dante y en aquel tiempo, la palabra fraude era realmente la que se usaba más que soberbia y más que mentira. El fraude, pues, era el pecado fundamental y está en el 9º círculo. No me alargo explicando esos detalles, pues, pero los pueden ver en Google, en cualquier sitio. Pero vean que para esto de la mentira, del fraude y de la soberbia, Dante pone 10 niveles. Me entretuve en ponerlos todos, para que encuentren aquí su propia mentira, como yo he encontrado las mías. Y empiezan en este orden, desde la izquierda. Seductores. Seducir a una mujer, por ejemplo, ahí ya no es lujuria. Lujuria es que te gustó y ella también quiso y le entraron. Okay. Convenciste, pero en buen plan, en buena onda. Pero seducir es mentir. Seducir es, no, soy soltero. No, es que sí, mira, tengo dinero. O sea, engañar es seducir. Tener relaciones y luego la dejas embarazada y luego adiós. ¿Cuánto hay en México y en el mundo? No es la lujuria, es la mentira, es haber engañado a una persona, es el fraude. Esos son los seductores, y podríamos hablar mucho de eso. Aduladores, es mentira. Ah, sí, señor presidente, sí, doctor, sí, maestro. Yo he tenido muchas adulaciones, pero hay gente mentirosa, gente que quiere conseguir cosas, y he tenido alumnos que han conseguido su camino y luego a volar y haciendo tonterías sin haber acabado de aprender. Es una mentira. Fíjense, nadie va a confesar adular, lo consideran hasta positivo. Una tipo 2, o sea, qué buena soy, tan buena soy que le ando diciendo a todo el mundo qué guapo es y qué guapa es y qué bonito está vestido. Es mentira. Tendrá su... Y si dudan algunas de ustedes es porque por ahí les duele la soberbia y la mentira y justifican, ¿no? Pero una vez que se empieza con decir, qué guapa te ves, ya después es otro tipo de mentiras que realmente lastiman, afectan. La simonía es el nombre técnico para los sacerdotes que venden las cosas espirituales, que son gratuitas. Deberían ser gratuitas. No aleguemos los detalles, o por qué en parte sí, por qué no. El chiste es que se llama simonía cuando realmente no importa Dios ni el bien que se quiere ofrecer, sino importa la lana que nos va a dejar. Eso es otro fraude terrible. O los falsos profetas. ¿Cuántos crean una religión? Pues porque les conviene, punto. En el fondo, delante del gran gurú, de todos sus seguidores, hay mentira, hay fraude, hay engaño, hay vicio. O, ahí están, políticos corruptos. Y casi hay que decir cuáles no. Bien poquitos. Digo, bien poquitos los que no. Se me olvidó decir que a propósito del cono,
para ver la perspectiva de la esperanza, son más los sencillos que los soberbios. Tengamos esa confianza. A lo mejor nosotros no, nosotros somos estudiados, nosotros estamos más en la punta del cono, en esa posibilidad. Creo que no solo yo debería hoy hacer un mea culpa, sino cada uno de ustedes. La mayoría de los que están aquí no son gente sencilla, son gente estudiada. Si algunos aquí son de los menos estudiados, benditos, porque están aquí, según entendiendo menos o poco, pero probablemente sean mejores sanadores, ya en su vida desde antes y hoy y mañana. Pero los estudiados que estamos aquí, otros de nosotros, porque estamos ya en cualquiera de estos, o en varios de los que aquí han ocurrido. Hipócritas, sexto, ya sabemos qué más. Ladrones, aquí están los que, mentir pues, es tener lo que no me corresponde. ¿Cuántos empresarios? También poquitos, Al rato les pongo una lámina para entender esto de la riqueza. La riqueza está en manos de los soberbios, de los mentirosos, de todos los ladrones. Si nosotros no estamos en ese pequeño porcentaje de riqueza, benditos somos. Aunque tal vez pudiéramos ser, y ese es el problema, pobrecitos, pero bien soberbios. No solo los millonarios. Consejeros, aquí entramos en varios podemos entrar los homeópatas, Consejeros entre comillas. Es decir, das un consejo que realmente no es el consejo adecuado. Que a lo mejor lo das porque así te fue en la feria. Y quieres justificar empujando a alguien hacia tus propios vicios y maneras de ser. No es que para qué se deja. No es que enseñe a su hijo que no se deje, por ejemplo. Porque tú eres así, tú eres un soberbio que no te dejas. Tú no te arrodillas ante nadie, tú no soportas la mejilla e incluso pones la otra. Y hasta te escandalizas por esas frases evangélicas, porque eres soberbio. Y quieres enseñar a tu paciente humilde a que deje al marido, a que le dé unos chingadazos, a que le ponga veneno, a que también vaya y se meta con alguien así como él hace. Es decir, pongo ejemplos que no sé si vengan al caso, pongan ustedes los que correspondan, porque ahí entramos todos los consejeros, los malos consejeros, aunque tengamos cara de sabios y de buenos consejeros. Ese es el problema. No sé si se capta por qué me acuso a mí mismo si se supone que yo tengo bastante prestigio como médico y como homeópata, y que enseño y consulta y que más o menos bien me va, que yo le corro a la consulta mejor porque ya no quiero, ya estoy cansado, tengo otros defectos en otro sentido, pero ahí se supone que yo sé cuál es el riesgo, cuál es el peligro enorme de no ser humildes, de no estar atados al canal, al que nos invita como canales. Divisores, por poner en una sola palabra, simplemente los que separan a los demás. El chisme aquí está. El chisme, no importa si es verdad, es una mentira en el sentido de que destruye y divide a las personas. ¿Qué tienes tú que andarle contando a los demás los pecados de otros, sobre todo al marido, a la mujer, ese tipo de tonterías que tanto destruyen vidas, familias? Son los que aquí nuestro grupo pues, divide el que mete intrigas y cosas, ideas y tonterías, pues. O en tu familia, cuando a ti no te parece que esto, que los bienes, que la herencia, que papá, que no, tonterías, pues, divides. Todos los pecados en realidad dividen, separan, enferman porque dividen. Y falsificadores, pues, todos los que ponen una máscara del tipo que sea, o los que viven en medio de una falsedad. Esta homeopatía por muchos puede ser considerada, y se dice, es universidad patito, es falsedad, no dan ni documentos, es un engaño, están sacando dinero. Es López Obrador el que ha dado dinero para esa universidad. Gente que dice lo que se le ocurre y que además es incapaz de intentar algo por los demás. Entonces, pero bueno, sí.
¿no? Alguna vez alguien, no, si es que hasta en una casa dan las clases, ¿qué es eso? Así apareció en algún periódico también, por allá en mi pueblo, sobre todo cuando empezábamos. Y respecto propiamente a la soberbia, que en muchos se llama también traición, para comprenderlo desde otro ángulo, tienen estos 6 elementos o niveles, 5. Soberbios y traidores con su familia. El ejemplo típico es Caín, que mata a su hermano. Bueno, pues es que ocurre eso, ¿no? No hay demandas entre familias, hermanos, de padres a hijos, de hijos a padres. Traición al amor, separarse, votar, dejar al hijo, el hijo abandona al padre o a la madre, los desconoce, o a la patria. Es decir, todos los que no luchamos en este México por un México más verdadero y más justo, etc., los que no marchamos, los que no nos enfrentamos, los que no hacemos el montón que hace falta para que las cosas cambien, los que venden su voto, aun siendo gente sencilla y muy pobre y por necesidad y las justificaciones que quieran, son traidores. Por supuesto, los más traidores, los políticos de arriba que engañan y todo eso. Sobre todo en aquel tiempo, cuando se traiciona a los huéspedes, los recibes en tu casa, pero para robarles, para matarlos, para muchas cosas. Ocurría mucho, pero bueno, todavía puede ser. A lo mejor la mayor traición es que tú no seas capaz de tener huéspedes, de compartir tu casa con quien no tiene. Es un poco. Y en el plano del humano, la peor traición es de los que te han hecho el bien. Que gente que tú le diste consulta, que trataste de ayudarle, que no le cobraste nada por 1 o 2 horas, y que luego hable de ti en contra de tu trabajo. Les va a ocurrir, pues. Les va a ocurrir. Si son humildes y trabajan y empiezan realmente a trabajar, pues va a haber mucho infierno en esta tierra, mucho purgatorio. Yo creo que sanador y santos en muchos sentidos, pero de que duele. Cuando uno es honesto, auténtico en lo que hace, en lo que vive, en lo que dice, y eso por un lado le trae aduladores y por otro lado traidores, es terrible. Pocos, y son los humildes, son los que a los benefactores se acercan siempre con amor, admiración y agradecimiento, con todos los defectos que tenga el benefactor. Eso no vamos a juzgarlo, pues todos somos seres perfectibles y seres terribles en muchos sentidos. El honra a tu padre y a tu madre, del que aquí ya hablamos en algún momento y en algunos temas, equivale para cualquier ser humano, especialmente para un benefactor. Honra, admiración, agradecimiento. Y por supuesto, finalmente, la traición a Dios. La traición a Dios es querer suplantarlo. Y los homeópatas estamos constantemente delante de esa posibilidad cuando, al trabajar con nuestros pacientes, nos olvidamos de nuestra raíz, nuestro fundamento. El gran mago, que es al que tenemos que dejar que... Recuerden entonces, por ejemplo, en el tema de la pobreza, que hablábamos que el Papa no es uno lleno de joyas en su tiara y tanta parafernalia como ocurre en la práctica de las cosas religiosas. No, el Papa en el tarot, el símbolo es un hombre que bendice. Y bendice a aquel que se le acerca humilde y suplicando por ayuda. Tú eres el Papa como médico que puedes dar la bendición de tu saber, de tu ser, de tu hacer, de tus chochitos, tus medicamentos. Es el trabajo, pues, del amor y del servicio. Muy rápidamente, aunque sea bueno, también Dante escribió después su Purgatorio y finalmente su Paraíso, y es interesante solo para ver otra vez la estructura cónica o piramidal
o triangular. Piensen en nuestro círculo y en nuestro triángulo en medio. Ya lo vimos al revés, ahora lo vemos hacia arriba. Aquí está el purgatorio, en donde en cierto modo todos, por decisión también, en algún momento en esta vida o después, trabajaremos. Y están hasta abajo, ahora al revés, los que tienen que caminar más para subir esta montaña y llegar a tal vez a Dios, pero comenzando por lo que es el jardín del Edén, aquel paraíso terreno en el que estuvieron Adán y Eva. Entonces tienen que dar vueltas en círculo, en espiral. Es una especie de espiral esta subida, para que vean también la connotación geométrica de la espiral con lo que nosotros hemos trabajado. Y ahí está otra vez, hasta abajo entonces, en el nivel que va a tener que luchar mucho más, va a tener que purgar más, ahora sí que va a tener que sufrir más para merecer. El soberbio, el mentiroso, que no está ahí escrito porque es una imagen que tiene nada más los 7 pecados capitales más conocidos. Y los lujuriosos, glotones y avaros, son los que están más cerca, porque es su amor, un amor desordenado. Ya ni dijimos, el lujurioso es por mujeres, personas, hombres, los glotones por comida y los avaros por bienes materiales. Es amor de todos modos, pues. Por supuesto, peores los que no son siquiera el amor a un ser humano. Nada más como detalle. Pero vayamos aterrizando en el sentido de que el problema de la soberbia le interesa al homeópata porque es cuestión médica. Si yo estoy afirmando, basta que ustedes lo entiendan así, lo comprendan, lo acepten o no. Pero si lo están comprendiendo y aceptando, entonces todos nuestros pacientes están enfermos básicamente, como fundamentalmente, de soberbia, o de mentira, o del que toque. Pero creo que sí hay que ser sensatos, primero para nosotros mismos y luego para los demás, para comprender que en general cualquiera que esté enfrente de mí, aunque no lo sepa, aunque no lo tenga claro, ni el nivel de su calidad o cantidad de soberbia, es soberbia. Y por ahí tiene que comenzar. El trabajo homeopático tiene que hacernos humildes. La señora o quien sea que te dice, no, pues sí, yo quiero que me dé los chochitos, pero yo no dejo mi medicina. Es soberbia. De alguna forma es soberbia, pues. No se pone en tus manos, no se pone en manos de Dios, pero no es que se ponga en manos tuyas. Tú le estás explicando que, no sé, cuando logras explicar que Dios ha hecho el mundo perfecto y su organismo perfecto, y que no hay problema, no hay muerte, hay eternidad. Cuando le explicas estas cosas, entonces es un rechazo de Dios, y el rechazo de Dios es la soberbia, el peor de los pecados. Tú rechazas la verdad, el amor, el poder de Dios, para arroparte en poderes inferiores, como el de los alópatas, o incluso de los homeópatas. Ya hemos dicho aquí que el verdadero paciente, si es humilde, puede dejar la homeopatía. En ese sentido, nosotros no estamos proclamando ninguna falsedad, ninguna mentira, ningún engañabobos. Soy el primero que me boicoteo. Y últimamente a todos mis pacientes que llegan, yo les hablo de estos periodos largos en donde la impregnación de fondo ayuda. Y ustedes, varios de ustedes que son pacientes míos, lo saben ya en la práctica porque no están yendo conmigo cada 15 días a consulta. A veces pasan 3, 4, 6 meses. Y ahí sí se pasan. Porque ya les dije que a no ser milagros extraordinarios, después de 3, 4 meses ya es difícil que no necesites tu consulta. Y eso hacen mis pacientes, y más hoy en la situación de México. No pueden pagar lo que yo cobro. Bueno, no pueden pagar ni siquiera lo que cobran ustedes. 50 pesos o 100. Entonces es imposible. Entiende uno, y con mayor razón dice la verdad. La homeopatía le puede ayudar, aunque no esté viniendo cada 15 días. Eso hay que empezar a explicarlo también cuando haga falta. Yo me tardé mucho para empezar a explicar las cosas así. Cada quien sabe, con humildad, cuándo tiene que hacerlo. Pero estamos hablando de medicina.
No sé qué tanto tengo que decirlo, porque de todos modos, si alguien lee un cachito de mi video, cuando estoy hablando de la soberbia, dice, este médico está loco. ¿Qué le pasa? Se vaya a la iglesia a predicar la soberbia. ¿Pero qué tiene que ver con la medicina? Me hábleme de medicamentos. Esa es la queja eterna por la que yo me acabo de poder enseñar, no sé cómo hacerle, pues. Pero Dios sabrá, Dios no sabrá. Entonces, el problema de la soberbia es que es una enfermedad que no solo se queda contigo, enferma a los que están a tu lado. Tú como médico, en lugar de ayudar, vas a enfermar al pobre enfermo. Si no decides, bueno, piensas, sientes y decides la humildad. Los únicos que piensan la humildad son los soberbios, porque así la pueden fingir, pero no la sienten ni la deciden jamás. La soberbia, recuerden aquí sí la clave del tema del amor casto. Explicamos en ese tema, repásenlo, que normalmente el soberbio, aunque no lo decíamos entonces con esta palabra, es el que dice, yo sí vivo, y todos los de mi alrededor son apenas sombritas, fantasmas. El que cuenta soy yo. Lo piensas todo tu día de acuerdo a ti. Ay, amanecí. Sigo vivo, estoy vivo. Y ves a los demás, los ves pasar y hasta los saludas y medio los quieres, pero en el fondo dices, esos no existen tanto como yo. No sé si recuerdan el tema, pero repasen. Porque ya la postura soberbia clara, la otra es también muy natural, por así decir, es decir, yo vivo, tú solo. Yo valgo, tú menos. Yo soy grande, tú pequeño. Yo inteligente, tú pobre pendeja. Yo sabio, tú ignorante. Yo médico, tú pinche enfermo. No sé, aunque no sea con esas formas despreciativas directas de hablar, en realidad la postura que hemos de poder reconocer para sanarla y poder convertirnos en sanadores de otros es reconocer que yo me creo un diosecito aquí caminando. Y por eso pregunta, ay, pero ¿por qué si te duele algo? Solo los diosecitos se preguntan eso. Un gusanito nunca se queja, siente el dolor y ya. De alguna forma hay algo dentro de él, su natura modificatis, que le dice, ese dolorcito tiene razón y tiene sentido, y es para bien, no te preocupes. No anda ahí lamentándose y enfermándose más. Los animales, por eso hemos ya hablado en algún momento en la homeopatía, se enferman mucho menos que los seres humanos. Nosotros nos enfermamos por andar acá pensando. No es que qué hice mal, es que ¿por qué? Es que aquella persona, es que vivo con alguien que me está enfermando. Pones a acusar y a quejarte de todo, porque en el fondo yo quisiera todo yo, y para allá nada. Porque la humildad, al contrario, lo ponemos entonces otra vez con el amarillo profundo de nuestro sol. La humildad es salud. Quien es humilde va a sanar con su pura presencia, con su actitud, su consulta humilde hace milagros. Es una consulta humilde que se toma de la mano de Dios, de las manos de Dios, del amor de Dios, de todo lo grande. Si no quieres imaginarlo como algo separado de ti, ok, mira para adentro. Ya hemos hablado también eso. Cuando yo digo de Dios, bueno, estoy más acostumbrado y me ayuda más a mi propia humildad, a reconocer que hay algo más arriba de mí, verdadero, concreto, me ayuda. Es más complejo para los soberbios imaginarse a Dios adentro, porque entonces es muy fácil identificar. Y el tema habla de eso, está en sus hojas. La identificación con mi ego, como si fuera pues el único que guía las riendas de la vida propia y ajena. El diosecito. Hacerse como dioses, que es el problema de la manzana y de Adán y Eva. El demonio, por lo que tentó es que si Dios sabe que si comen, se van a hacer como Dios. Van a ser como Él. Él no quiere, es un celoso. Quiere guardar para sí los tesoros. Pero la humildad sana. Y al revés, ¿cuál es la postura del amor? Decíamos en el amor casto, y ahora hay que decirlo como humildad.
El que verdaderamente ama, el que es humilde dice, siente, piensa, siente y decide, yo sombra, tú vivo, tú vivo. Y eso solo lo experimentamos todos nosotros el día que nos enamoramos. Al menos si una vez nos hemos enamorado. Nos deshacemos por la otra persona. La que vive es la otra. Estamos pensando en ella o en él. Estamos tristes por él o por ella. La vida que aquí tenemos, la comida que comemos no sirve porque no está ella, o porque me dejó ella, o porque no me acepta ella. Entonces es cuando con carne, con sangre, con alma, con espíritu dices, por una vez al menos en la vida conoces la experiencia de decir, yo no valgo, la que vale es ella, el que vale es ella. Ojalá sigan enamorados, sigamos enamorados de alguien, porque comprendemos este asunto del amor fundamental. ¿Qué ocurre, por desgracia, después? Pues decimos de la pareja, yo sombra, tú vivo. Pero pasan los años y al rato es yo vivo y tú a la chingada. Se hace la inversión soberbia, pues, de que ya no vales, ya no eres, incluso así lo decimos, no, pues es que ya no eres como eras. Le echamos la culpa a la persona cuando son nuestros ojos, nuestro corazón los que dejaron de ver a la maravilla que nosotros logramos. Dios nos dio el milagro, el regalo de reconocer a Dios, es decir, al verdadero Dios, en una persona. Ahí vimos todas las cualidades. No es que estuvieran. Nosotros como que nuestros ojos se hicieron diferentes. Eso es lo que hace el amor. Y lo que podría hoy hacer con la humildad. Tú podrías honrar, admirar, agradecer a cada ser humano aquí presente. Cada uno, a todos. Y decir, yo sombra, tú viva, tú vivo. Recuerden ese tema. Pero bueno, vamos a descansar otro poquito.